Buenas noches. Es un gusto tenerlos por acá de parte de Hackers, KidsNet Squad y Colibri AI. El día de hoy estamos muy felices de poder compartir con ustedes y traerles este pequeño webinar sobre niñez y redes sociales. Riesgos en la era de los deepfakes. Mi nombre es Ana Montenegro, soy parte de las personas expositoras el día de hoy, en conjunto con mis compañeras de Hackers y nuestros invitados especiales. Le cedo la palabra al compañero Gerardo para que se presente y nos hable un poco sobre sus iniciativas y la organización KidsNet. Muchas gracias, Ana. Muy contento de estar por acá. Realmente aprecio mucho la labor que Hackers viene realizando y estamos ahí continuamente apoyando pues todas sus iniciativas. Eh, yo soy el fundador de Kids Netgar. Es una iniciativa que promueve la educación en ciberseguridad especialmente dirigida para menores de edad. Eh, Esto como un objetivo personal y profesional, al tener conocimientos y trabajar en auditoría de TI y también en ciberseguridad, donde podía notarse que en el entorno digital pues hace falta mayor concientización y mayor educación a esta población vulnerable que es la niñez. Y eso representa todo un reto, ¿verdad? Y principalmente en un entorno donde el contenido viral y superficial pues domina todas las redes sociales, transmitir educación sobre ciberseguridad y ética digital, pues ha sido un reto significativo. Entonces, de verdad que se agradecen espacios como este, donde podemos seguir con el dedo en el renglón y hablando de estos temas, ¿verdad? Entonces, aquí en Edgar tenemos toda una presencia muy activa en todas las redes sociales. Consejos, campañas, trabajamos con alianzas que nos ayudan también a compartir nuestros contenidos y con la finalidad de poder llegar a más personas, padres de familia, cuidadores, educadores, niños, adolescentes y profesionales que también se van sumando a este proyecto que permite pues eh, hablar un poquito de ciberseguridad, no solamente de la parte técnica, sino de la parte también humana, y no es de la parte de infundir miedos, infundir todo como un riesgo, sino como una forma también de hablar de un uso responsable de la tecnología y de cómo podemos aprovechar sus beneficios, sus ventajas, y también ayudar a los jóvenes y a los niños a poder tener un mejor criterio y apoyarlos en su desenvolvimiento en este entorno que ahora, pues para ellos es de su nueva realidad, ¿verdad? Cosas que tal vez nosotros hace 30 40 años pues no teníamos, era otro mundo y ahora pues se presentan todos estos retos para las niñas, entonces el mensaje de esto es apoyemos este tipo de contenido desde la primera infancia para poder crear ciudadanos digitales responsables y que bien encaminados y que puedan también mitigar muchos de los grandes riesgos que existen hoy en día. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Gerardo, y también muchas gracias por estar al día de hoy aquí con nosotras. Me gustaría cederle entonces la palabra a Marcela para que también nos cuente un poco sobre la iniciativa de ustedes. Hola, muy buenas noches. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Creo que hoy es un día muy importante en el entorno, en el contexto del Día de las Niñas y los Niños, ¿verdad? Creo que lo que más le podemos regalar a los chicos el día de hoy es un entorno digital seguro, que es todo un reto porque queremos que naveguen en un espacio donde puedan hacer uso de las tecnologías, ¿verdad? Pero donde podamos disminuir los riesgos. Yo soy la cofundadora de Colibria. Colibria es una empresa que está dedicada a desarrollar estrategias
estrategias para un uso pleno, consciente y crítico del entorno digital, donde acompañamos a familias, comunidades educativas, organizaciones y empresas a tratar de desarrollar esto que les decíamos, el bienestar digital, ¿verdad? Donde podamos disminuir los riesgos, donde podamos ayudar a que se fomente un uso seguro, responsable y productivo del Internet, y donde podamos disminuir el riesgo del abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Excelente, muchas gracias otra vez por estar aquí el día de hoy con nosotros y esperemos entonces que el webinar sea de mucha utilidad para todos ustedes. Como mencioné al inicio, esto igual lo vamos a grabar para poder subir la información y que queda a disposición de todas las personas que no pudieron asistir el día de hoy, pero igual están interesados en el tema. Dando inicio entonces con el webinar. Lucy, si gustas, pasas la dispositiva para hablar un poquito sobre entonces los temas que vamos a tocar. Inicialmente vamos a hablar un poco sobre el panorama global y local de la exposición digital, sobre todo en temas un poco pues pesados y de gran relevancia. Después vamos a hablar un poco sobre los deepfakes y la desinformación que conllevan riesgos emergentes que estamos viendo en la actualidad. Después tocaremos los temas de vulnerabilidad de la niñez y factores de riesgo, que creo que es uno de los más importantes para este webinar. Y estaremos hablando también de la estrategia de prevención y herramientas prácticas, que también es muy relevante, supongo, para todas las personas que están asistiendo el día de hoy, porque es la forma en la que podemos hacer frente a esta situación. Y por último, estaríamos tocando el tema del marco legal y las responsabilidades sobre los riesgos. De mi parte, entonces estaré hablando un poco sobre lo que hemos estado investigando sobre el panorama global y local de la exposición digital. Yo he colaborado con algunas organizaciones y organismos internacionales, entonces estaría hablando un poquito también de mi perspectiva profesional, pero sobre todo lo que hemos investigado como hackers. Em, Dentro de los riesgos globales, quisiera primero traer a colación un poco de datos que estuvimos investigando, sobre todo datos generales, ¿verdad? Un estudio que compila más de 120 investigaciones en 57 países determinó que aproximadamente uno de cada 12 niños, es decir, un 8% de la población infantil mundial, ha sido víctima de la explotación o el abuso sexual en línea en lo que sería el último año. También hay un proyecto de la UNICEF con la Interpol que se llama Disrupting Harm. Y en esto se hizo un estudio en 13 países, sobre todo en África Oriental, Medio Oriental, Sudeste Asiático y, digamos, con Sudeste Asiático hablamos de las Filipinas, de Vietnam, de Malasia, donde varía desde un 1% hasta un 20% de los niños que sufren abuso sexual y explotación en línea. Em, este dato que ven aquí de 300 millones de niños que sufren víctimas de explotación sexual en línea es de un estudio de la Universidad de Edimburgo del 2024 y ellos comentan que han sido víctimas de explotación sexual en línea aproximadamente, perdón, ese era mi 12,6% estuvieron expuestos involuntariamente a material sexual, otro 12,5% enfrentó solicitudes sexuales y más de un 3% sufrió lo que se conoce como sextorsión, que son un poco de los temas que voy a ampliar ahorita. Y también hay un estudio sobre, en este caso más específico de España, que se llama Save the Children, que prácticamente aplicó un estudio sobre jóvenes de entre los 18 y los 21 años y mostraba que un 97% había sufrido ciberacoso. Em, Ahora sí, para poder como aterrizarnos un poco sobre todos estos términos que estoy mencionando y sobre todas esas porcentajes que he mencionado, están ciertos temas que se han venido desarrollando. Por ejemplo, el grooming. El grooming es un concepto en el que adultos se hacen pasar por menores para ganar la confianza.
Esto pasa mucho en redes sociales porque en redes sociales hay una incidencia de suplantación de la identidad, ¿verdad? Y hay un menor control de verificación de las personas. Por eso es que hace de un tiempo para acá hemos visto cómo las redes sociales han implementado medidas, por ejemplo, de que si usted es una persona que no tiene foto de perfil, no tiene nombre completo, empieza a solicitarte más cosas para verificar realmente que esa es tu identidad, que sos la persona que estás diciendo ser en ese Facebook o en ese Instagram. También hay otras medidas que se han implementado en los algoritmos, por ejemplo, cuando una cuenta es muy nueva y se está utilizando para mandar muchos mensajes constantemente, de una vez la red social empieza a detectar que esa puede ser una cuenta que se está utilizando para hacer harm, para hacer daño, ¿verdad? Pero prácticamente este es el concepto de grooming. Cuando una persona utiliza algunas formas para suplantar su identidad y hacerse pasar por un menor de edad y ganar la confianza de los niños. Ahora hay una tendencia, por ejemplo, en videojuegos, no sé si han escuchado a sus hijos o han escuchado el tema de Roblox. Es una plataforma muy utilizada últimamente en el que se hay una interacción, se conversa, se habla, ¿verdad? Hay muchas personas mayores de edad que utilizan esta plataforma como depredadores y que hacen una suplantación de la identidad, se hacen pasar por niños para ganar la confianza y empezar a generar una conexión con los niños. Tenemos después lo que se conoce como la sexoextorsión, que son chantajes con imágenes íntimas, reales o manipuladas, con chats o con cualquier tipo de información que conlleve este tipo de conexión sexual con la persona, ¿verdad? Y sobre todo con el infante o el menor de edad. Más adelante, los compañeros van a poder profundizar en este tema, sobre todo en el tema de los deepfakes. Hace poco saltó un caso muy severo en Corea del Sur en el que se utilizaban imágenes de inteligencia artificial para extorsionar a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Les hacían decir, bueno, es que voy a compartir todas estas imágenes con sus familiares, con la escuela, con el colegio, y ellas por temor y por vergüenza empezaban a hacer lo que las personas les solicitaban para que no compartieran esas imágenes falsas. Entonces, este tipo de extorsión o chantaje también es muy visto. Pasa muchas veces que hay un link muy directo, por ejemplo, se hace el grooming a la gente joven, ¿verdad? Y se les puede sacar cierto material o cierto contenido y para no difundirlo, entonces empiezan esta extorsión constante em, y se linkean esos dos términos. Después tenemos los retos peligrosos que se ha comentado también a lo largo del tiempo, en el que se ha empezado a salir el tema de las redes sociales como TikTok en el que se puede poner en riesgo la vida de los menores, ¿verdad? Entonces, hay ciertos retos como que conllevan ciertos peligros, que conllevan ciertos temores, pero los jóvenes a la hora de estar en tendencia, a la hora de querer encajar en estos temas sociales, siguen este tipo de prácticas y pues se encuentran en situaciones de riesgo. Todo esto va linkeado a la forma en la que como personas adultas les permitimos el espacio a los niños y a los jóvenes de llevar un propio control de cómo es su identidad en las redes sociales, ¿verdad? Pero no es una problemática que se aborda solo en un país como Costa Rica, sino que esto es una problemática global. En ese tema yo solamente me gustaría mencionar un poquito sobre los avances que se han dado con organizaciones, con países. Por ejemplo, en la Unión Europea ha lanzado la Red para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, que reúne a gobiernos, policías, expertos, organizaciones internacionales para coordinar la prevención. Es muy importante el tema de la prevención porque muchas veces se quiere abordar desde que la situación ya sucedió. Bueno, entonces a nivel legislativo, ¿cómo abordamos esto? Pero la prevención siento que es uno de los pilares esenciales en este tema. Antes de esperar cómo podemos abordar ya un caso que sucedió, cómo podemos prevenir que nuestros hijos y las personas menores de edad se encuentren en una red segura, ¿verdad? La Unión Europea también trabaja en un marco legal que busca pues reforzar la prevención y la sanción del grooming y la sextorsión.
Y por supuesto, la distribución de material de abuso infantil. Lamentablemente pasa mucho que personas que sufrieron abuso infantil, también fueron grabadas sin su consentimiento y hay páginas web para contenidos de adultos que resuben este contenido sin su permiso y se mantiene ahí. Y no hay realmente una forma de poder bajar este contenido. Entonces se está buscando hacer esfuerzos para sancionar este contenido ilegal, ¿verdad? También hay programas como el CIRCAM que bloquea páginas con este tipo de contenido y coordina operativos junto a la Europol e Interpol. Se ha conversado mucho, de hecho, de lo que hablaba Gerardo, de usar esas herramientas también a nuestro favor. Se ha conversado mucho de utilizar la inteligencia artificial para poder detectar imágenes y videos de personas en específico, encontrarlos en páginas con mayor dificultad de búsqueda y poder bajarlos, ¿verdad? Y poder eliminar este contenido. Por su parte, la UNICEF desarrolla proyectos internacionales como el Disrupting Harm, que era el que mencionaba al inicio, que no solo hace investigación, sino que también hace alianzas con la Interpol y con otras organizaciones para el sex trafficking de niños que analizan la explotación infantil en línea en más de 25 países. Gracias a estas investigaciones, de hecho, países como Malasia han reformado sus leyes contra la extorsión. Por eso es tan importante también tener un récord y una investigación constante de cómo esta problemática ha venido creciendo. La UNICEF también impulsa el modelo de respuesta nacional que ayuda a los países a organizar sus esfuerzos en 6 áreas, que sería la justicia, las leyes, el apoyo a la víctima, la sociedad, la industria y las comunicaciones. Como podemos ver que esa problemática realmente no se centra solo en un factor. No se trata solo de, digamos, cómo las redes sociales tienen un control, no se trata solo de la normativa, sino que es algo que marca muchas áreas y muchas aristas. A nivel global, promueve la alianza que se llama We Protect, que reúne a gobiernos, ONGs y empresas tecnológicas para combatir este flagelo de manera conjunta. En Estados Unidos tenemos que el Departamento de Justicia impulsa el programa Project Safe Childhood, que coordina al FBI, el IC y fiscalías locales y centros de protección infantil. En 2025, operativos como Operation Restore Justice y Operation Stories lograron rescatar a más de 200 niños y detener a cientos de agresores en diferentes estados. Y también se aprobó la ley Take It Down, que obliga a plataformas digitales a retirar en 48 horas imágenes íntimas no consensuadas, incluidas aquellas manipuladas con inteligencia artificial. Esto es muy importante porque no sé si la mayoría de personas lo saben, pero por ejemplo en Google, si usted encuentra una imagen que usted considera que fue subida sin su consentimiento y que pone en peligro su integridad como persona, usted puede hacer una solicitud formal a Google para que esa imagen se elimine directamente y normalmente siempre se elimina. Si en algún momento encuentran como por ejemplo en Google y están buscando algo y sale como este contenido fue eliminado bajo la ley tal, quiere decir muchas veces que fue eliminado bajo este tipo de premisa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también es obligación de las plataformas buscar la seguridad de las personas de las cuales las imágenes y el contenido se fue subido sin su consentimiento. Em, a nivel de inteligencia artificial, se han discutido proyectos como Kids Online Safety Act, que busca obligar a las redes sociales a proteger activamente a los menores. Por ejemplo, el hecho de que la inteligencia artificial esté creciendo con tanta medida, por ejemplo, de que una persona de 12, 10 años tenga ChatGPT para hacer las tareas de la escuela, pero también por un trending sube su foto a ChatGPT, bueno, ese contenido la inteligencia artificial lo puede utilizar, ¿verdad? Entonces también estamos viendo de cómo se está utilizando las imágenes de los niños y los menores de edad para alimentar la inteligencia artificial. Y me gustaría también destacar un poco lo que hace Costa Rica. Nuestro país pues no se ha quedado atrás. También tenemos desde el 2013 una legislación que más adelante se va a ver comentado. Y se ha trabajado en conjunto también con la UNICEF para la protección de la niñez en programas preventivos y protocolos de víctimas. Em, Lucy, no sé si me ayudas con la slide. Esto sería un poquito sobre lo de Costa Rica, ¿verdad?
tenemos que el acceso a Internet en la niñez costarricense es de un 95,3%, que es bastante grande. Em, y también un tiempo promedio de uso de Internet es de 2 horas y 2 horas y media, perdón. Y la exposición a contenido inapropiado es de un 26%. No creo que estas cifras habrían que alarmarse mucho porque también tenemos que entender que Costa Rica y la mayoría de países están transicionando hacia una educación que también incluye temas virtuales. Muchos de los estudiantes tienen que revisar tareas, tienen que utilizar los correos institucionales y dependen de esta plataformas digitales, pero creo que también, como mencionaban los otros expositores al inicio, es justamente esa importancia de saber cómo combinar la necesidad del uso de las inteligencias y la seguridad de los infantes. También es importante destacar que el porcentaje del 27% de las denuncias del 2024 de agresiones físicas por la UNICEF y los 84.496 incidentes de violencia infantil en el 2021. Em, Pasa muchas veces también que creo que muchas personas en este room han escuchado sobre las violencias y el ciberacoso que se están dando en los colegios públicos y también en general en cualquier institución educativa. eh, Porque al final de cuentas, al tener este tipo de contenidos donde las personas no necesariamente tienen que mostrar quiénes son, que la su identidad, es mucho más sencillo en generar actos de violencia, ¿verdad? Lucy, si quieres, continuamos con el siguiente tema. En este caso, seguimos con lo que sería el deepfakes y la desinformación, riesgos emergentes. Entonces los dejo a cargo del compañero Gerardo. Gracias, Ana. De verdad que este es un tema que pareciera sacado de ciencia ficción, pero ya nos rodea a todos y todos los días. Los deepfakes y la desinformación eh, son tecnologías que podrían engañarnos, manipularnos y lo más importante o lo más peligroso es que también uno de los más vulnerables son nuestros niños con este tema. Eh, Quizás ustedes ya han visto videos en redes sociales, en TikTok o en cualquier otra, que parezcan reales, pero no lo son. El gran reto que tenemos como padres, como educadores, como profesionales, es poder ayudar a, eh, a poder brindarle herramientas a la niñez para que puedan identificar y tratar con importante pues, riesgo que lo tenemos ahora realmente cada día evolucionando a un ritmo pues muy acelerado, ¿verdad? Recordemos hace eh, 30, 40 años una película con un personaje que tenían que de alguna forma clonarlo, robotizarlo. Era muy notorio poder determinar que no era el actor real. O sea, tenía muchos efectos adecuados a la tecnología de esa época y fácilmente el público podía notar que era falso. Hoy en día no es así. Hoy en día tanto la clonación de voz, la clonación de video, eh, cada vez es más real y esto pues dificulta para cualquier persona pues poder determinar si lo que está viendo es o no, ¿verdad? Entonces, seguidamente vamos a ver un video para también empezar a reflexionar un poco sobre este tema y especialmente en su impacto en la niñez.
Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you, these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Bueno, es un video duro, ¿verdad? Realmente, aunque no representa un testimonio real, fue realizado para efectos de concientización, transmite lo que hoy en día podría pasar con cualquier niño o niña si nosotros como adultos no cuidamos su huella digital. ¿Cuántos de nosotros realmente, haciendo una retrospectiva, podemos revisar nuestras redes sociales y determinar cuántas fotos de nuestros hijos tenemos subidas, de sus momentos, de sus cumpleaños, de sus actividades, de sus reuniones con otros amigos? Eh, y no solamente nosotros como padres, nuestros parientes que también pueden tomarse una foto con nuestros hijos y subirlas a redes sociales. ¿Y qué decir de la escuela? Muchos recibimos con el contrato o el reglamento de la escuela un consentimiento informado para que la escuela pueda subir fotos o videos de los menores de edad en diferentes actividades. Pero aquí va el tema interesante. Eso de consentimiento se le va a pedir al padre, pero ¿y el menor? El menor estará de acuerdo con que se esté subiendo material suyo que más adelante puede ser utilizado para otros fines. Estamos alimentando sistemas de inteligencia artificial con las fotos de nuestros niños. Estamos promoviendo que se pueda dar la consecución de un delito con la voz que se sube de ellos, con una simple foto se puede generar ahora un video falso de alguno de nuestros hijos. En el caso del audio, eh, trascendiendo el tema del deepfake al entorno familiar, porque también sucede en el entorno empresarial, donde también hay estafas bastante grandes a empresas a través de esta tecnología. En el entorno familiar se han escuchado casos de menores donde se les clona la voz y los padres reciben llamadas del menor, bueno, supuestamente el menor, pero es una voz clonada, donde están solicitando que por favor le envíen dinero, que le envíen fondos, que están en cierta situación, y a cuentas de terceros donde los pueden, evidentemente es un ciberdelincuente y lo que va a hacer es pues, robarse el dinero, ¿verdad? Ni siquiera tiene contacto con el menor, o hacen parecer también que el menor está con ellos, o situaciones de este tipo que también puedan ser más preocupantes para los padres si en ese momento no pueden localizar a sus hijos. Entonces, realmente esa es una forma bastante
frecuente que se puede estar dando con los menores, a como en las empresas se pueden estar dando con simular ser el gerente de la empresa o el director de finanzas o el contador y poder solicitar fondos para una cuenta de un tercero, para un supuesto proveedor y con esto defraudar la empresa. Eh, en este sentido, esa extorsión con voces falsas es un caso que nos llama a, a una profunda reflexión para cuidar también la voz, no solo la imagen, sino también la voz de nuestros hijos. Pero sin embargo, y ahora lo hablaba en mi intervención inicial, eh, en el tema también de la niñez, no solamente está el rol nuestro como adultos, sino también qué está pasando con nuestros jóvenes, entre ellos, en donde también, como lo indicaba Ana ahora en la exposición, tienen acceso a tecnologías de inteligencia artificial sin un adecuado uso un uso ético y sin un adecuado uso responsable de esa tecnología, y la pueden utilizar para generar videos con contenido íntimo, con contenido pornográfico de falso, evidentemente contenido hecho por inteligencia artificial, con imágenes de sus compañeros de su colegio, por ejemplo. Y entonces esto también se difunde como un tipo de ciberacoso, o también podría ser inclusive con fines de extorsión, pero digamos que con fines de ciberacoso, y esto pues produce serias repercusiones, ¿verdad? En la parte emocional de las personas, y ni qué decir de esa huella digital que van a quedar esos videos en internet dando vueltas, aún así siendo falsos. Sin embargo, la tecnología, como lo venía diciendo, está pues cada vez más avanzada, y esto dificulta que esos videos pues no parezcan reales, ¿verdad? Realmente cada vez se nos hace más complicado. Entonces, ese daño emocional, reputacional para un adolescente puede ser devastador, esa humillación pública, y eso puede traer consecuencias muy graves si ese contenido llega a viralizarse. Igual, los deepfakes también pueden permitir fabricar videos de acontecimientos que nunca ocurrieron, protestas, discursos, acciones de figuras públicas que sabemos que tal vez no se comportarían de esa manera, pero para un niño adolescente la capacidad de distinguir lo real de lo falso realmente es muy limitada, y así como los presa ante estudios, por ejemplo, de UNICEF, donde dice que el 75% de los niños reportan no poder distinguir información real de falsa en Internet. Aquí yo podría decir también que posiblemente muchos adultos tampoco lo puedan determinar con un criterio, ¿verdad? A ciencia cierta, porque realmente hay muchos videos pues, que tienen características, ¿verdad? Que si no fuera por lo exagerado de la situación o, o el tema que se está tratando, podrían pasar como reales, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, eso es preocupante, lo que indicaba, bueno, de los videos íntimos, ¿verdad? Que es importante que este material no esté disponible, no lo facilitemos como adultos. Si tenemos redes sociales y nos encanta incluir a todas las amistades y gente que no conocemos, y tenemos las redes casi que abiertas, entonces no tengamos fotos de nuestros hijos expuestas públicamente a Internet, tengamos redes realmente con acceso restringido, y en este caso de las fotos, pues también respetemos la protección de nuestros menores, la privacidad de ellos, y tratemos de no subir estos contenidos que realmente no ganamos nada con que estén en internet, en redes sociales, sino que los momentos se comparten mejor en familia. Y como decía, pues un video falso, pues igual, ¿verdad? Puede destruir la confianza, las amistades, la creencia del docente hacia los niños, la imagen del estudiante, ¿verdad? En cuestión de minutos, horas. Eso es realmente peligroso. Pero también, inclusive un deepfake podría mostrar a alguien haciendo una acrobacia, un reto extremo, que un joven, tal vez ignorante de que eso es un video falso, podría tratar de replicarlo, y eso pues podría tener un resultado realmente grave para su integridad física. Entonces, también por ahí es un tema preocupante.
Eh, Adelante con presentación, por favor. Ok, entonces en otros casos también eh, de otras regiones, pues vemos igual, ¿verdad? Hay una preocupación general de muchos adultos por el aumento de abuso infantil por el uso de deepfakes. Este, las víctimas de explotación, abuso sexual también en línea, en el último año igual, ¿verdad? Con este tipo de cosas que también se utiliza mucho para pues, generar contenido de pornografía infantil, ¿verdad? Ya no solamente con niños reales, sino de este tipo de personas con su depravación hacen contenido con IA y eso también pues eso es utilizado en estas redes que son tan peligrosas. Ahí también eh, cuando hablaba ahora de que entre los menores de edad, en jóvenes, podrían estarse también difundiendo contenidos de deepfake con contenido íntimo, falso. Es importante recordar, ¿verdad?, que a partir de los 12 años en Costa Rica aplica la ley penal juvenil y ese tipo de cosas no solamente le traería un problema al menor en su centro educativo o con los padres o en general con la comunidad, sino también con el sistema judicial nuestro, ¿verdad? Porque sí le aplicaría posiblemente sanciones de acuerdo a nuestro régimen judicial, ¿verdad? Entonces, eso es importante que también los padres y cuidadores lo tengan en cuenta. Como decíamos antes, ¿verdad? Un porcentaje bastante reducido de los niños realmente son los que distinguen noticias falsas correctamente, según UNICEF. Y esos niños, pues en general, las niñas tienen una menor capacidad de detectar contenido manipulado, ¿verdad? Según lo indica el Parlamento Europeo. Aquí también surge una pregunta clave. ¿Dónde queda la ética en el uso de estas tecnologías? ¿Y qué pasa nosotros como adultos cuando normalizamos la manipulación de la verdad como si fuera entretenimiento? Y ese es el gran dilema hoy en día, ¿verdad? Con redes sociales, como por ejemplo de cuando entramos a TikTok y vemos una gran cantidad de contenido que realmente no es real, es falso, es manipulado, y lo utilizamos como entretenimiento. Y entonces nuestros hijos también adoptan esas costumbres y podríamos estar entonces normalizando realmente un tipo de acceso a desinformación que realmente no ayuda para nada al entorno educativo ni al desarrollo pues sano de los menores. Adelante. Acá teníamos un reto realmente interesante eh, para todos ustedes en estas dos fotografías del señor Obama. ¿Cuál creen que es real y cuál es un deepfake? Son bastante similares y eh, para que las puedan notar en un par de segundos, ¿verdad? Realmente, eh, si pudiéramos determinarlo a ciencia cierta, pues con solo el ojo humano, pues es difícil notar la diferencia. Si fuera un video, va a moverse y gesticular igual que sus movimientos faciales que la persona real, porque la inteligencia artificial se entrena con videos de las personas reales para poder actuar de forma similar y articular y de una forma muy similar. Eh, y cada vez, pues, estos videos, pues, pueden tomar esa mayor dificultad para determinarlo. Entonces, ahí podríamos tener en un lado el deepfake, en el otro lado otra persona, y esa persona moviéndose, y realmente el deepfake este, se mueve igual que la otra persona, pero con la cara de la persona que están tratando de imitar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí creo que Luciana está haciendo la pregunta en el chat de cuál podría ser
la opción correcta, y que lo compartan por ahí. No sé si usted me dice, Luciana, si continuamos o esperamos. Ok, Demos a las 51 para que cada uno pueda dar como cuál creen ok, que es la imagen real y continuamos con cuál era perfecto. la respuesta correcta. Listo, excelente. Y todavía hay un par de personas contestando. Y vamos a ver cuál era la opción correcta. Ok, entonces tenemos que la opción correcta era la uno y la 2 es la artificial. Realmente, como lo decía, son muy similares y es difícil poder contestar de forma adecuada. Realmente, la respuesta no está también en este tema de deepfake, en regular la tecnología, sino en formar pensamiento crítico digital. Eso es algo que en KidNetGar hemos tratado de difundir en los menores de edad, en donde a través de ese pensamiento crítico digital que se puede establecer en sus casas, en sus hogares o en las escuelas, enseñarle a los menores tal vez cuatro aspectos básicos. Dudar antes de compartir, preguntarnos si la fuente es confiable, ¿verdad? Del contenido. Entonces, no ver un contenido e inmediatamente compartirlo, sino hacernos esa pregunta si ese contenido que pues, lo vemos es real. La segunda es contrastar la información. Realmente no quedarnos solo con el primer video o noticia que vimos, sino que revisar fuentes y revisar realmente si lo que estamos viendo es real. Número tres es entender que lo digital puede ser manipulado, ¿verdad? Eso, pues, es como lo principio básico, entender que ahora, pues, la manipulación y la desinformación está en el orden del día. Y número cuatro, pues, démosle esas herramientas a los jóvenes para discernir y no caer en engaños, ¿verdad? Y por herramientas también me refiero, a acompañarlos, a poderles brindar ese acompañamiento, esa discusión cotidiana, conversación sin juzgar, una conversación realmente que le ayude al menor también a poder tener la confianza para discutir cualquiera de estos temas con sus padres y educadores. Y bueno, para ir finalizando, si realmente si hay algo que quiero que se lleven en esta charla, es que la tecnología va a seguir evidentemente evolucionando, pero el pensamiento crítico digital, pues es la vacuna contra la desinformación y el abuso pues, de este tipo de tecnologías y y el uso irresponsable que se le puede dar. Entonces, con esto acabaría mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. De verdad, todo el aporte que dio es súper valioso y súper importante destacar toda esta temática de los deepfakes. Y ahora seguimos con Marcela Herrera con la tercera sección de este webinar. Bueno, desafortunadamente, las personas menores de edad son las más vulnerables
ante los factores de riesgo cuando hablamos del uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque nosotros las personas adultas asumimos que son nativos digitales, que vienen con este chip incorporado y que se la saben todas. Entonces, desde nuestro rol de adultos, nosotros decimos, ah, no, es que fulanito es un experto, mira, él es buenísimo en todo esto de tecnología. Si él es el que me ayuda a descargar a mí todos los apps, fíjate que él me ayuda a configurar el teléfono, él es el que me ayuda a tal cosa. O fulanita es la que me ayuda a mí con todo lo que es de redes sociales, o fulanita es la que me ayuda a mí en la casa cuando yo tengo un problema tecnológico. Son los que setean el router, son los que están al pendiente de todo lo que pasa en la casa tecnológico. Y realmente estamos cometiendo un grave error, porque si bien es cierto, los chicos están naciendo en un espacio donde hay mucha tecnología alrededor, la capacidad de discernir qué es lo que les conviene y qué es lo que no deberían de estar utilizando, eso no lo tienen las chicas y los chicos desarrollado. Esa parte la tenemos nosotros como adultos, aunque no tengamos ese expertise tecnológico, ¿verdad? Yo no necesito ser una experta en ingeniería o en IT, en cosas de este tipo, para poder discernir esas cosas. Así como le decimos, no hables con extraños en la calle, es lo mismo que tenemos que aplicar, no hables con extraños en el tema digital, ¿verdad? Pero no lo estamos haciendo porque muchas veces desde nuestra adultez no estamos siendo tan claros cuáles son los riesgos a los que están expuestos los chicos cuando usan un dispositivo con conexión a Internet. Entonces decimos, bueno, no, están en la casa, están en el cuarto, están súper seguros. Están súper seguros, tienen un dispositivo, están hablando con alguien en este momento, sabemos quién es esa otra persona, están usando un videojuego, es un juego en línea, sabemos cuál es la otra persona con la que están jugando, les hemos hablado de los riesgos de compartir contenido, les hemos hablado del tema de protección de datos, les hemos hablado de ver contenido que no es apropiado para su edad porque les puede realmente producir daños a nivel psicológico y emocional. Esa es la parte en la que tenemos que intervenir nosotros como personas con roles de cuidado y acompañamiento. Si quieren, podemos compartir la siguiente, por favor. Cuando hablamos de lo cognitivo, el desarrollo de las personas menores de edad todavía está en desarrollo, ¿verdad? Y pasa mucho, por ejemplo, con el tema de los adolescentes. Y yo siempre insto a las personas a que nos remontemos a esa etapa cuando éramos adolescentes, ¿verdad? Es el riesgo no está, no va a sucedernos a nosotros, eso es para todos los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa parte del cerebro todavía no está bien desarrollada. Entonces, sí, pasan cosas en internet, pero eso le pasa a los otros, no a mí. Entonces, yo no tengo ese miedo, yo asumo que las cosas peligrosas no necesariamente me van a pasar, yo puedo jugar y extender un poco, digamos, con todas las cosas que yo he escuchado, ¿verdad? Porque siempre tenemos esa parte desde la parte del desarrollo cerebral, ¿verdad? Y si hablamos de niños y niñas aún más pequeños, es aún más complicado porque tenemos toda esta parte neurológica, ¿verdad? Que todavía está en desarrollo y cuando les damos en exceso una pantalla, estamos impidiendo que se hagan un montón de conexiones cerebrales que son importantes para el crecimiento de estas chicas y estos chicos y las estamos inhibiendo porque están consumidos en una pantalla todo el día. Si yo a una persona menor de edad le doy un dispositivo a las 7 de la mañana, y no le digo en todo el día que se desconecte, esa persona por sí sola es muy probable que no vaya a parar, porque no tienen esa necesidad del límite del tiempo. Las personas que necesitamos hacerles esas pausas somos nosotros. Es más, inclusive, si hacemos el experimento de no darles de comer en todo el día, porque están con un dispositivo, es muy probable que inclusive no sientan ni siquiera hambre. O que por ahí tal vez a las 4 o 5 de la tarde digan, uy, mira, como que yo ya tengo hambre, puedo comerme algo mientras sigo usando el dispositivo, porque está diseñado justamente para eso. Entonces, ese es el riesgo que tenemos con las chicas y con los chicos. O sea, el tema del tiempo de pantallas lo tenemos que limitar las personas adultas. ¿Por qué? Porque no es una cosa que ellos vayan a decir, ah, mira. A mí, como en el tema de desarrollo cerebral, me conviene únicamente estar media hora conectado a las tecnologías. O sea, esos somos nosotros los que tenemos que ayudarles a explicarles que está bien que lo utilicen, porque no los vamos a aislar tampoco, ¿verdad? No es de la parte del aislamiento, pero que sepan que hay que tener un balance, que tenemos que tener espacio.
de conexión y de desconexión también, porque es importante para la salud mental, para el bienestar digital, para nuestro crecimiento personal y para muchas otras áreas. Entonces, esa parte es muy importante que también nosotros la tengamos clara, que la parte del cerebro está en desarrollo y bebés todavía aún más complicado, porque la parte, digamos, del aprendizaje de las chicas y los chicos en esas edades más tempranas tiene mucho que ver inclusive con, por ejemplo, la gesticulación de las personas adultas, con ese contacto físico. Entonces, si estamos más ligados a una pantalla, es más difícil que los chicos a esas edades hagan los aprendizajes que tienen que hacer. Ahorita, por ejemplo, vemos que hay temas más tardíos, por ejemplo, en el tema del habla. ¿Por qué? Porque están los bebés muy sobreestimulados, por ejemplo, con apps, pero no tienen esa persona a la par que les está hablando y que les está gesticulando. Entonces, sí, tienen una estimulación por un lado, pero no la que necesitan, por ejemplo, para aprender a hablar. Entonces, vemos que hay un retraso muy significativo en estas edades tempranas. ¿Qué es la otra cosa compleja? Las personas menores de edad tienden a creer muy fácilmente lo que ven y escuchan en Internet. Lo que decía ahora Gerardo, ¿verdad? El tema de que no tenemos todavía ese pensamiento crítico tan desarrollado como para decir, qué interesante esto, mira, fue desarrollado con inteligencia artificial, lo hizo una persona. Esta noticia es veraz o no. Ellos tienen toda esa magia de creer, de que si algo les apela en cuanto a color, a música, sonidos, ¿verdad? Simplemente va a ser algo muy llamativo, les va a llamar muchísimo la atención y se van a concentrar muchísimo en lo que están viendo en el contenido. No van a estar discriminando si es veraz, si no es veraz, si me sirve, si no me sirve. Entonces, esa es la otra parte que nosotros también tenemos que entrar como personas adultas con roles de cuidado de acompañamiento, que tenemos que tratar de darles a entender por qué sí y por qué no verlo. Y les digo, vean, los niños desde muy pequeños, si nosotros les explicamos, lo entienden con mucha claridad. Por ejemplo, chicos en edad de preescolar. Cuando les hablamos de que si ustedes ven, digamos, videos o cosas que no son aptos para su edad, después ustedes tienen problemas para dormir, empiezan todos a decir, uy, es cierto, yo veía el video de tal cosa y después yo no podía dormir. Ellos mismos empiezan a identificar patrones de cosas que tal vez no eran tan saludables y que no debían estar haciendo, ¿verdad? Desde su edad y que mejor no las hacen si quieren, digamos, tener patrones sanos de sueño. Y lo identifican perfectamente, pero hay que explicarles el por qué. Si esto no es para tu edad y vos lo ves, después te va a dar miedo en la noche. Entonces, ellos van asociando y lo entienden y lo entienden perfectamente. Em, Temas, por ejemplo, como contenido sexual. Hay estudios ahorita que están diciendo que los chicos que han sido expuestos a contenido sexual explícito están teniendo estrés postraumático exactamente igual que las personas que han sido abusadas sexualmente. Entonces, eso, digamos, es súper fuerte para entender, porque llegan a consulta con toda una sintomatología de chicos abusados sexualmente y cuando empiezan a investigar, no hay un abuso real, pero estuvieron expuestos a un montón de contenido explícito que les provoca el mismo daño a nivel emocional. Entonces, es así de fuerte que les está generando ese tipo de daño, ¿verdad? Esos son temas muy complejos porque igual van a tener que llevar un proceso de terapia que les va a tomar un montón de tiempo de sanar. ¿Por qué? Porque están viendo contenido que no era apto para ellas ni para ellos a su edad, ¿verdad? Y muchas veces consideramos solamente la parte, digamos, de contenido sexual, pero también existe todo lo que tiene que ver con violencia, con sangre, con contenidos de odio, por ejemplo, que tampoco estaban preparados para estarlo recibiendo. Y entonces eso les crea mucho conflicto a nivel personal, desde el tema de valores, de la parte ética, ¿verdad? Más si por ahí están, digamos, en disonancia con los valores familiares, entonces empieza todo ese tema también moral que les entra en juego. Em, los niños son más susceptibles por razones neuropsicológicas, ¿verdad? Obviamente, como les hablábamos, el tema, toda esta parte del desarrollo cerebral que está en proceso, eh, pero además de verdad son más inocentes, son más fáciles o sea, creen todo lo que están viendo. Entonces, el tema del engaño les va a pegar mucho más fuerte porque es mucho más duro el tema de la desconfianza, ¿verdad? Entonces, si yo conozco a alguien en Internet, por ejemplo, refiriéndonos al grooming, que es una de las manifestaciones de violencia por donde entran otras mayores manifestaciones después,
yo tengo una amiga, un amigo con el que estoy conversando desde hace 3 meses, por ejemplo, porque son generalmente procesos que no son de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, tengo tiempo de estar conversando con una amiga o con un amigo eh, y de verdad yo ya confío en esa persona. Yo siento que somos realmente personas muy cercanas, que nos complementamos súper bien, que tenemos muchísimas cosas en común, porque obviamente eso es lo que me está haciendo creer esta otra persona. eh, y digamos me invita a que lo vaya a conocer o ya me pide contenido de otro tipo, obviamente para la persona menor de edad va a ser muy difícil porque yo había confiado en esa persona, ¿verdad? Entonces hay una ruptura ahí de confianza y ahora cómo hablo con una persona adulta, digamos, de confianza. ¿Cómo cuento esto? Porque muchas veces les da hasta pena, ¿verdad? No es por lo que me está pasando, sino cómo caí yo en esto, ¿verdad? O si yo digo esto, me van a castigar, entonces me van a quitar todos los dispositivos, entonces yo ya no voy a poder jugar en línea, yo no voy a poder seguir conversando con mis amigos y todo esto genera una bola de nieve, ¿verdad? Que hace que los chicos no quieran conversar con los adultos. De hecho, hay informes que dicen que en Latinoamérica las personas menores de edad tienden a no contar a las personas adultas las situaciones de manifestaciones de violencia en línea que están viviendo porque no sienten ese vínculo de confianza para llegar a contar este tipo de situaciones. Lo cual también es muy complicado porque eso quiere decir que no estamos manejando la comunicación tan asertiva, ¿verdad? Como para que ellos vengan y nos digan lo que les está pasando o les está molestando cuando usan internet o tecnologías. Si quieren, podemos pasar a la siguiente, por favor. Em, con relación al tema de la exposición, los niños se exponen en 3 espacios digitales, básicamente, ¿verdad? Tenemos los videojuegos en línea, eh, que en este momento se habla de que inclusive se consideran como los playgrounds de los pedófilos, ¿verdad? Es donde encuentran, convergen las personas, los pederastas, los pedófilos, ¿verdad? A buscar chicas y chicos, ¿verdad? Porque saben que son espacios en los que pasan mucho tiempo, donde se pueden ir ganando poco a poco la confianza y después los invitan a conversar desde otros espacios, desde otras plataformas. Ahora, por ejemplo, Ana conversaba del tema de Roblox. En Roblox, las mismas personas menores de edad conversan ahora de que sí, que son conscientes de que hay muchísimo, que se da muchísimo el grooming, conocen la manifestación de violencia, no por el nombre, pero sí son claros de la situación que está pasando. Hubo mucha indignación cuando una persona empezó a jugar, digamos, sabiendo que lo que estaba era tratando de buscar a personas, a pedófilos, ¿verdad? Y más bien lo sacaron del juego. Roblox, digamos, lo eliminó del juego porque era una persona adulta que se estaba haciendo pasar por una persona menor de edad, pero el fin de esta persona era atrapar a pedófilos, ¿verdad? Y entonces la misma comunidad de las chicas y los chicos estaban muy indignados porque decían, bueno, pero si sabían que ellos más bien lo que estaban tratando era de protegernos, ¿por qué quitaron a esa persona del juego sabiendo que hay un montón más que realmente lo que quieren es dañarnos, ¿verdad? Entonces, este es un espacio que es muy peligroso. No todos son conscientes de la situación que puede estar pasando. Se dan muchos intercambios de cosas. Por ejemplo, te pido una fotografía o un video con contenido íntimo y yo te doy una gema, te doy vidas, te doy cosas que a ellos les interesan en los juegos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que se vuelve muy complicada. Y a raíz de eso, después tenemos la parte de la sextorsión, que entonces es como ya me diste. Si no me seguís dando, yo te acuso, le hago comentar, le puedo decir a tus papás lo que estabas haciendo, o yo voy a publicar lo que me diste anteriormente, entonces me tenés que seguir dando más contenido. Entonces, ese es un espacio muy vulnerable para las chicas y los chicos. El tema de las redes sociales, ¿verdad? Tiene varias situaciones ahí. Uno es las redes sociales, todas tienen sugerencias de edad, ¿verdad? A las cuales las chicas y los chicos deberían de acceder. Pero generalmente vemos que hay personas de 7, 8, 9 años con perfiles en redes sociales, ¿verdad? Con consentimiento de los padres, pero sin supervisión de los mismos. Entonces, son personas que están teniendo contacto con personas adultas, muchas veces con personas que ni siquiera conocen, ¿verdad? Que tienen tal vez 2.000 seguidores, de los cuales 50 son reales, ¿verdad? Y el resto
son personas que nunca han visto en su vida y que les están poniendo un montón de información cuando comparten cosas, ¿verdad? Que los ponen en una situación de vulnerabilidad. Eso por un lado. Dos, el tema de estar viendo contenido en redes sociales. Por ejemplo, se ha visto que entre más consumo de contenido en redes sociales, por ejemplo, por parte de chicas, más afectación en el tema de la salud mental. Hay una gran correlación ahí. ¿Por qué? Porque entonces estamos bombardeados con mundos perfectos que son irreales, cuerpos perfectos, ¿verdad? Todas estas falacias de youtubers, de personas, de influencers, ¿verdad? Que nos hacen creer que con poco podemos viajar a ir a desayunar a París y que tenemos facilidad para tener los lujos que ellos están manejando, que muchas veces ni siquiera son reales, porque, por ejemplo, hace poco salió que alquilan un set que parezca un avión, que ni siquiera es un avión, simplemente es un set que parece un avión y las personas no pueden notar la diferencia. Entonces, pero las chicas y los chicos no están viendo nada de eso y asumen que hay gente que tiene una vida perfecta, una vida maravillosa, ¿verdad? Con estándares de belleza casi inalcanzables y eso en una edad en la que nosotros estamos también con todo el tema de la autoimagen, ¿verdad? Y de la aceptación, donde necesitamos la aprobación de los pares, se vuelve muy complejo porque si yo posteo algo y tengo pocos likes, eso me daña mucho la autoestima, ¿verdad? Si yo no tengo el cuerpo perfecto que están promoviendo en las redes sociales, eso me daña mucho la autoestima. O si yo no tengo todos los estándares que me están proponiendo en las redes sociales, también me va a ir dañando. Entonces, ese tipo de cosas en redes sociales no solo es un riesgo por las personas que podemos tener sin conocer, sino por todo lo que estamos creyendo que nos venden, ¿verdad? Sin entender qué es cierto y qué no lo es. Y luego tenemos plataformas educativas que son seguras en apariencia, pero que son vulnerables a engaños también, ¿verdad? Entonces a veces creemos que estamos usando plataformas que son muy seguras y pueden poner a las chicas y a los chicos en entornos de vulnerabilidad también. Y cuando no hay supervisión, entonces es complicado porque dicen, bueno, pero está usando espacios que son muy seguros, no debería de haber ningún riesgo en esas zonas, ¿verdad? Y siempre podría existir y tendríamos que alertar a las chicas y a los chicos de que siempre desconfíen de espacios y que si hay cosas que los hacen sentir incómodos, que no les gustan o que no les parece que está bien, que por favor vengan a donde nosotros y nos lo comenten, porque es importante que siempre tengan a quién acudir en algún caso de estos. Y la exposición no solo depende del tiempo, ¿verdad? En línea, sino también del contexto y de la supervisión, que es lo que hablábamos. No es que una persona por estar 8 horas al día conectada, entonces es que va a tener más riesgo. O sea, una persona puede conectarse solamente media hora, pero si no hay supervisión y está haciendo uso de eh, páginas que no son las adecuadas, ¿verdad? Media hora podría ser suficiente para que tenga exposición a contenidos inapropiados, cosas que no son aptas para su edad o que le puedan generar algún tipo de daño a posterior, ¿verdad? Aunque sea un espacio corto de tiempo. Y eso también es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Si quieren, continuamos con la siguiente, por favor. Con relación a la parte emocional, eh, tenemos todos los efectos, digamos, de exposición negativa en Internet, ¿verdad? Que van más allá de lo digital. Lo que hablábamos, si fuera que uno ve un tema de contenido que no es apropiado y se queda ahí, todo bien, pero es que eso las personas menores de edad, y ojo que esto afecta también a las personas adultas, no importa el tema de la edad, lo que pasa es que a las chicas y a los chicos les puede generar muchísimo más daño por lo que hablábamos de la parte de desarrollo cerebral, desarrollo físico, desarrollo emocional, ¿verdad? Entonces el impacto puede ser aún mayor. Entonces, todo trasciende y no se queda solo ahí, ¿verdad? No es como que vivimos en un mundo como en el Matrix, ¿verdad? Que estamos en un mundo real y un mundo donde hay una conexión a Internet, sino que todo va a afectar de una u otra manera. Em, la ansiedad intensa, las autolesiones, las expresiones de desesperanza se vuelven muy comunes en personas que tienen sobreexposición, por ejemplo, a dispositivos donde hay mucho tiempo de pantallas. Inclusive tenemos el tema ahorita
del síndrome de abstinencia, que eso también se está viendo mucho, ¿verdad? Chicos que pasan sobreconectados y a la hora que les quitamos un dispositivo, entonces entramos en todo un síndrome de abstinencia que se vuelve complicado para lidiar con ellos porque muchas veces las personas con roles de cuidado y acompañamiento no entienden qué es lo que le está pasando a esta chica o a este chico, ¿verdad? O bien que muchas veces en páginas o a través de lo que estén consultando, inclusive se les sugiere que hagan alguna de estas prácticas para sentir alivio. Por ejemplo, el tema de las autolesiones, de cortarse, cosas así. En muchos casos se lo están sugiriendo páginas a las personas adolescentes para, digamos, minimizar, por ejemplo, la ansiedad, cosa que no les va a funcionar, les va a generar un trastorno después mayor, ¿verdad? Pero lo empiezan a seguir como un consejo por algo que están leyendo o que les está llegando. O temas, digamos, de desórdenes alimenticios también, páginas que le sugieren a las chicas qué hacer para bajar de peso. Todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que empieza a generar conflictos aún mayores por la sobreexposición a también a las tecnologías. En cuanto al tema de los deepfakes o acoso en línea, afectan el tema de la autoestima y el bienestar psicológico. Seguimos viendo, por ejemplo, que el tema del ciberbullying sigue siendo la causa número uno de suicidio a nivel mundial, por ejemplo, que son temas que hemos venido desafortunadamente normalizando en nuestra sociedad, en donde a veces escuchamos a personas decir, cuando hablamos de la persona que está haciendo el daño, decir, ay, eso son cosas de chicos, ¿verdad? Eso todo el mundo lo hace, o las personas cuando se refieren a la víctima es decirles, ay, no hagas caso, eso no es nada, eso pasa todo el tiempo, eso pasaba en mi época, lo que pasa es que antes no tenía nombre, y no pasa nada, no te preocupes, y realmente no es cierto, ¿verdad? Siempre yo les digo, escuchen a las personas hablar de lo que les sucedía cuando estaban, por ejemplo, en épocas del colegio y empiezan a hablar del tema del bullying, que no tenía nombre y que eso era normal y que no pasa nada. Y cuando empiezan a contar historias de ese tipo, se les quiebra la voz. ¿Por qué? Porque eso es un daño que se mantiene a lo largo de la vida, ¿verdad? Son heriditas que van quedando, que si no se trabajan, se quedan ahí pegadas y marcadas y les hacen mucho daño a las personas. Desafortunadamente con las personas menores de edad se ha normalizado muchísimo, pero aún no se sabe manejar de manera correcta. Entonces muchas veces escuchamos comentarios de ese tipo, ¿verdad? Donde se minimiza el problema y sí sigue teniendo un impacto a nivel emocional muy, muy fuerte en las víctimas, porque no solamente es en el espacio educativo, sino que la chica o el chico salen, se van a su casa y tienen un dispositivo donde alguien nos está molestando las 24 horas del día por 7 días de la semana, ¿verdad? Al punto de que sienten esa desesperanza y que no tienen escapatoria. Y por ende es que deciden tomar este tipo de situaciones, de decisiones, ¿verdad? Porque sienten que no hay quien les pueda apoyar. Eh, También cuando hay personas que están expuestas a ciberacoso o a otro tipo de manifestaciones de violencia en línea, tenemos que saber que hay mucha ansiedad, hay mucha depresión y hay mucho aislamiento social. Y aunque pareciera que estamos hiperconectados y que todo el tiempo tenemos a alguien con quien conversar, em, algo que nos llama muchísimo la atención es que hemos visto que una de las tendencias que hay actualmente es que las personas menores de edad están buscando apoyo y compañía en chatbots de inteligencia artificial, que también generan un riesgo porque no son ni personas que estén capacitadas, ¿verdad? Bueno, no es una persona, segundo, no son profesionales capacitados para acompañar a las personas menores de edad. Generalmente estas páginas de inteligencia artificial o los chatbots o todo lo que sea no está ni siquiera diseñado para las personas menores de edad. Y el problema es que tampoco nos van a cuestionar o nos van a dar respuestas que no nos gusten, ¿verdad? Entonces, a raíz de todo eso hemos visto situaciones muy complicadas donde se les dan consejos a las chicas y a los chicos que no son los más apropiados, ¿verdad? Y que pueden llevar a tener consecuencias caóticas para la vida de las personas menores de edad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que realmente abrir los ojos como papás y mamás y decir, bueno, yo sí quiero que mis hijos aprendan a utilizar las tecnologías, que les saquen el mayor provecho,
ver cómo les ayudo y les enseño para que de verdad minimicemos todos los riesgos que puedan existir, pero desde un balance, donde haya acompañamiento, donde les enseñemos la parte del pensamiento crítico, donde tengamos espacios de desconexión y que realmente podamos hacerlo desde el corazón y podamos apoyarles para que puedan realmente ejercer su ciudadanía digital y navegar por este espacio tecnológico con la menor cantidad de riesgos y daños posibles. Ese sería nuestro consejo desde Colibri. Muchísimas gracias, Marcela, por compartirnos toda esa información súper valiosa. Esperamos que las personas que nos estén escuchando, los padres de familia o que conozcan a personas que tengan hijos, puedan después compartirle la grabación de este webinar para que estén al tanto de todas estas situaciones. Me presento, soy Luciana Herrera Vargas, una de las fundadoras de Hackers Costa Rica. Y vamos a ver todo en torno a estrategias de prevención y herramientas prácticas. Ya hemos hablado de riesgos, de cómo funcionan los deepfakes, por qué los niños son especialmente vulnerables. Ahora entramos en una parte que es fundamental, es las estrategias de prevención para este tipo de situaciones. Considero que esta sección tiene la mayor relevancia porque ya que hemos desarrollado cuál es la problemática, que hemos explicado todos los riesgos, vamos a la parte de qué es lo que podemos hacer. Vamos a ver acciones concretas que pueden tomar las familias, los docentes y también las instituciones para poder proteger a la niñez en Internet. Les invito a que mientras estén escuchando esta parte estén pensando en sus propios hogares, en sus aulas, en su comunidad y puedan llegar a preguntarse qué de esto es lo que ya hacemos en el día a día y qué deberíamos de empezar a aplicar ahora mismo. El primer círculo de protección siempre va a ser la familia. Y quiero empezar esto con una idea clave. No existe una aplicación, ni filtro, ni control parental que vaya a poder reemplazar la confianza que hay entre padres y hijos. Muchos niños no cuentan lo que les ocurre en línea, mucho menos los adolescentes, porque temen que los castiguen, que les quiten el celular o que los regañen. Y esto es lo primero que debemos cambiar. Hay que abrir una conversación sincera desde los primeros pasos dentro de esta temática. Preguntar qué fue lo más divertido que viste hoy en internet. Preguntar si hay alguien que te escribió nuevo en el juego que estén jugando. Todo ese tipo de preguntas que sean más como de interés en conocer cómo está el menor de edad, aunque suenen simples, van a abrir la puerta a que los niños quieran compartir lo que les pasa, sin tener ese sentimiento negativo o de rechazo o de querer ocultar las cosas, aunque ellos no estén haciendo, no necesariamente estén haciendo nada malo, o tal vez no esté pasando alguna situación, sino que se tenga esa confianza y ese espacio de poder conversar y acompañar de forma práctica. Configurar juntos la privacidad no solo va a proteger, sino que también nos va a ayudar a educarlos. Por ejemplo, em, podemos revisar con ellos qué significa tener un perfil privado en Instagram o por qué no es muy buena idea compartir la ubicación en tiempo real. También que si van a hacer algún viaje en familia, que sepan que es mejor no llegar y poner las fotos de que ya voy saliendo de la casa, que aquí voy y no sé qué, y poder poner la ubicación, como que se puede poner en las historias, sino que eso sí, si quiere se puede hacer al regreso o cuando ya estén en casa. Es importante enseñarlos a detectar señales que sean sospechosas de perfiles o de interacciones que puedan tener dentro de las redes sociales y dentro del Internet. Un ejemplo de esto es un perfil que se vea que tiene pocas fotos, pero muchas, como muchas amistades o muchísimos seguidores. O también por otro lado puede ser un mensaje que llega con un enlace y que promete premios. Los niños pueden llegar a reconocer que algo no está bien
Y específicamente con esto de los mensajes, no solo centrado a la niñez, sino que también esto se puede llegar a aplicar a los adultos, de siempre dudar que si yo no participé en alguna rifa, ¿por qué me va a llegar esto? O también como los niños están tan rodeados de los juegos y de todo ese tipo de interacciones en Internet, que llegue, que sea como un código de promoción para obtener una skin nueva o lo que sea, que en realidad puede ser un link a una página maliciosa que puede llevar a muchísimas otras cosas, como a robar datos, contraseñas que tengan guardadas en sus dispositivos, entre otras cosas, que ese tipo de temáticas es de phishing, que si bien no entra tanto en los temas que estamos tratando de deepfakes y todo esto de la niñez, es importante mencionarlo, ya que al configurar todo esto, los niños deben aprender a reconocer que algo no está bien y poder identificarlo, y también que ellos puedan enseñarle a sus compañeros y también incluso a adultos que todavía no conozcan estas temáticas para estar alerta en el mundo digital. Podemos imaginar que un niño llega y recibe un videojuego, retomando un poquito el ejemplo que di anteriormente para desarrollarlo un poco más, que dice, también es algo similar a lo que había mencionado Marcela, de si me envías una foto tuya, le voy a enviar unas monedas o le voy a enviar X cosa de un videojuego. Sin orientación previa, el niño podría caer en esa trampa. Pero si en el hogar ya se hablaron de que ningún regalo viene gratis, va a tener esa alerta encendida y va a pedir ayuda. Quiero hacerles esta pregunta también para que puedan ir reflexionando, ya que esta sección es más como de que ustedes empiecen a considerar qué es lo que implementan con los menores de edad. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna conversación similar con un niño o adolescente? ¿Cuántos de ustedes les han advertido esas cosas en específico a los menores de edad? Para que la prevención sea algo que sea más sencillo y no un super plan con un montón de cosas y un montón de procedimientos que lleguen a ser tediosos e incluso imposibles de cumplir, estamos proponiendo un checklist rápido para el hogar. Vamos a repasarlo y me gustaría que piensen cuáles de estos pasos podrían aplicar hoy mismo en su núcleo familiar. Primero tenemos revisar juntos la configuración de privacidad en una aplicación, que no es solo una tarea técnica, es un momento de aprendizaje, no solo para el menor, sino también para ustedes. Luego de esto, vamos con activar, perdón, la verificación en dos pasos. Va a explicar qué es como poner una segunda cerradura en la puerta. Establecer una palabra clave de emergencia. Por ejemplo, si un niño dice luz roja y el adulto sabe que debe intervenir sin siquiera hacer preguntas en ese momento, será solo para pedir ayuda. En caso de hablar de un caso real como fake news o deepfakes, por lo menos una vez a la semana. Siempre hay noticias sobre esto, siempre hay contenido, hay montones y montones de contenido sobre inteligencia artificial y todo eso. De hecho, hace poco vi que había salido una noticia sobre que había un canguro que supuestamente era una mascota de apoyo emocional, y que la persona iba a viajar en avión y que no lo dejaban subir con el canguro. Y estaba el video de la mujer discutiendo con la sobrecargos, sí, porque cómo no lo iban a dejar subir al avión, que era un animal de asistencia. Y muchos pensaron que eso era real, pero si se ponían a detallar el video, ver cada detalle, se veía que en la mano de la mujer ella estaba hablando y tenía todos los dedos de la mano y después solo tenía como tres y se distorsionaba. Es enseñarlos a ser mucho más analíticos sobre los videos, sobre las fotografías que ven, para buscar como, a mí me gusta verlo como esos juegos que nosotros veíamos de buscar las diferencias en dos imágenes, empezar a ver cuáles son las irregularidades que se ven en videos, ya que ahorita los deepfakes y todos los videos con inteligencia artificial van siendo cada vez más realistas, igual que las imágenes, pero siempre hay algo
aunque sea mínimo, que nos va a encender las alarmas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hace las cosas más perfectas. Si se ponen a ver, por ejemplo, la imagen que pusimos ahora del señor Obama, algunos notaron que la que era falsa, la piel se le veía más lisa, la cabeza estaba como más simétrica, en cambio la original estaba con las arrugas, con imperfecciones, y en algo realizado por inteligencia artificial va a costar mucho que se vaya a ver algo así. Hay que reforzar también una regla de oro. Si hay algo en Internet que les incomoda, que les cause una molestia, que les cause alguna emoción negativa, hay que decirlo de inmediato. No hay ninguna vergüenza y no va a implicar ningún castigo o ningún regaño. Simplemente va a ser notificarlo a los encargados del menor de edad. Hace poco, este, había visto un caso de que una niña le enseñaba como un video de TikTok a la mamá y la mamá encontraba algo ahí que más bien convertía esos videos que la hija le enseñaba como en una reflexión o en un tipo de sermón, más allá como de querer compartir algo, y le enseñaba a la niña a detectar cuáles son las cosas que no están bien en redes sociales, que tal vez a ella le den gracia, pero que son cosas que tiene que estar alerta y empezar a formar ese criterio en ellos para que puedan estar seguros el día de mañana con respecto a todo este tipo de temáticas. Vamos a pasar al segundo círculo de protección, que son las escuelas y los docentes. Los niños pasan muchísimas horas en los centros educativos y ahí es donde se construyen la mayor parte de relaciones que tienen los menores de edad. No solo son presenciales, sino también en grupos digitales. Grupos como WhatsApp, foros en plataformas educativas, cuentas compartidas. Por todo esto, las escuelas deben ser aliadas activas en este proceso de prevención. La primera estrategia es integrar la educación digital y la alfabetización mediática dentro del círculo. Ya no basta con que les enseñen cómo abrir Word, cómo usar una calculadora en línea, las clases de mecanografía, sino que los niños necesitan aprender a verificar cuáles son las fuentes de una noticia que pueden llegar a ver, preguntarse si una foto fue editada y reconocer un deepfake. Quiero retomar lo que se decía durante el webinar, que se cree que los niños ya vienen con el chip integrado, que eso es algo que realmente tenemos que quitarnos, porque si bien es una generación que está creciendo con tecnología, ellos no tienen ese tipo de malicia o ese tipo de criterio y tienen esa inocencia de que creen que todo lo que ven es real y es así tal cual. Entonces, gracias a esto, a los talleres que se pueden implementar en las clases de informática en las escuelas, los niños pueden aprender a preguntarse si la foto fue editada, poder reconocer todas las noticias falsas, deepfakes, e incluso más allá de eso, reconocer cuál es el contenido dañino dentro de una red social y reconocer cuáles son las afectaciones en su salud mental por pasar X cantidad de tiempo, que es más el que deberían, en una red social. Y no enojarse tanto con los papás de que les digan, ah, no, es que usted solo puede tener 2 horas de pantalla al día, que no sea solo un no puedo, sino es explicarles el por qué, que ellos se den cuenta que es por su bien y que es por salud mental y por todo lo que podría pasar si no les estuvieran poniendo ese límite a ellos. Además de todo esto, los docentes pueden organizar talleres como mostrar los videos, uno real y uno manipulado, y pedir a los estudiantes que identifiquen cuál es cuál. Y aunque fallen, el aprendizaje está entre los foros de discusión que se pueden desarrollar en los salones de clase. Otro punto clave es la creación de espacios seguros de denuncia. Los estudiantes deben saber que si sufren ciberacoso, o reciben un mensaje extraño, van a poder acudir a un docente, a orientación
o incluso un buzón digital anónimo. Lo importante es que nunca se queden en silencio. ¿Ustedes tienen algún protocolo en casa para detección de incidentes digitales o los estudiantes realmente saben a quiénes acudir y qué es lo que procede en estos casos de que ellos se sientan vulnerables? Vamos a hablar sobre un protocolo de acción ante incidentes digitales en 6 pasos. Imaginemos que a pesar de que las medidas que tomemos, a pesar de todas las enseñanzas que le podamos dar a los menores de edad, va a ocurrir un incidente. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí va a entrar el protocolo de acción ante incidentes digitales. Primeramente, detectar y documentar la situación, escuchar al menor sin juzgarlo, reservar evidencia, guardar mensajes, tomar capturas de pantalla, notificar a la coordinación escolar para que el caso no vaya a quedar oculto, informar a las familias. Hay que mantener una comunicación completamente transparente, seguido de dar apoyo psicológico al menor afectado. Nunca hay que minimizar lo ocurrido. Luego escalar a autoridades si la situación lo amerita y evitar la improvisación y proteger a los niños en momentos de crisis. Que todo esto, esta improvisación, también esta alteración, porque también dentro de estas situaciones los adultos deben tener em, una mayor, obviamente una mayor madurez emocional, de no llegar y empezar a gritar y empezar en una histeria, desde su susto, desde su miedo de que le pase algo a su hijo, hija, a su sobrino, a sus nietos, sino abordarlo con calma, con seriedad, para que el menor esté tranquilo y se sienta seguro de que si vuelve a pasar algo, va a recibir la ayuda y no lo vaya a asociar con una reacción negativa de preocupación, de llanto, de histeria por, por la parte adulta. Para ir concluyendo esta sección, voy a volver por un momento, perdón. Ok. Para ir concluyendo esta sección, quiero dejarles 3 ideas centrales sobre todo esto, que es la prevención no significa prohibir Internet, es algo que no hay que satanizar, simplemente significa acompañar y enseñar a utilizar las herramientas de forma correcta. Las herramientas técnicas como filtros o contraseñas son útiles, pero la confianza y la educación crítica son insustituibles. Proteger a los niños en Internet es una tarea compartida. Mezcla la escuela, la comunidad, la familia y también las plataformas digitales. Si queremos que en un futuro digital seguro, debemos construirlo día a día con amor, con información, con vigilancia responsable. Los invito a hacer este compromiso de llegar a casa o estar en su casa, revisar la configuración de privacidad con sus hijos, que también lean activamente los términos y condiciones que hay al utilizar todas estas plataformas digitales y hablen sobre una noticia viral y asegúrenles que siempre pueden contar con ustedes. Ahora sí, los dejo en manos de mi colega María José Acosta para discutir toda la parte del marco legal y responsabilidades. Hola, hola, muy buenas noches. Gracias por estar acá en este webinar tan necesario, ¿verdad? Para todos, para proteger a los más propensos a los peligros que son los niños. Y bueno, realmente yo les quiero hablar hoy de un tema que, aunque a veces pasa desapercibido, es central para el futuro de nuestra sociedad y son los derechos de la niñez en el entorno digital. Ya lo han venido desarrollando, pero pensemos nuevamente que hace unas 2 décadas la niñez se desarrollaba totalmente en espacios físicos, el aula, la casa, un parque, pero hoy en cambio gran parte de su vida transcurre en espacios digitales y virtuales, ¿verdad? Como los juegos en línea, las redes sociales, plataformas educativas, chats, foros, entre otros. Y esto, aunque trae pues oportunidades extraordinarias, también trae cosas que son oportunidades extraordinarias, pero también un peligro. Por ejemplo, el acceso ilimitado al conocimiento, porque no todo lo que se aprende en redes, no todo lo que está ahí es bueno.
También acá se ve como mucho el desarrollo de habilidades nuevas, pero en estos mismos espacios ciertas habilidades se pueden deteriorar. Por ejemplo, el de la socialización, ¿verdad? Ya solo quieren estar como en redes y demás y no interactuar personalmente. Entonces, bueno, esto, como les digo, genera amenazas muy reales, principalmente el acoso digital, la pérdida de privacidad, la manipulación de información negativa, la explotación sexual y hasta delitos de alta tecnología que son dirigidos principalmente contra los niños. Entonces, acá surge una interrogante clave, que es cómo garantizamos que los derechos de los niños se respeten también en este mundo digital. Puedes pasar, Lu. Bueno, primeramente tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? Que fue ratificada acá en nuestro país, que reconoce a los niños como sujetos plenos de derechos. Y acá lo más importante de esta convención es que hay dos principios esenciales que deben proyectarse al mundo digital. El primero es el derecho a crecer en un entorno seguro, libre de violencia y de explotación. Y el segundo, este principio es el derecho a la privacidad y a la protección de su información personal. Este marco, o sea, nos obliga totalmente a trasladar estas protecciones a Internet, ya que no basta solamente con resguardar a los niños de los peligros de la calle o de las escuelas. También debemos asegurar que en Facebook, que en TikTok, que en WhatsApp, que en Roblox puedan disfrutar de sus derechos fundamentales libremente. Entonces, esto lo que significa es que los estados, las plataformas, las familias y, ¿verdad?, las personas en general debemos de trabajar en conjunto para evitar que este entorno digital se convierta, por así decirlo, en una tierra sin ley. Y bueno, acá en Costa Rica, este tipo de compromisos, perdón, se reflejan, por ejemplo, en la Ley de Niñez y Adolescencia, que también garantiza este desarrollo integral y libre de violencia para los niños. Una de nuestras instituciones, el PANI, tiene pues un plan, un papel clave, ¿verdad? Como primera línea de protección, ya que no a veces no solo tramitan como las denuncias y demás, sino que acompañan psicosocialmente a los menores y activar esas medidas de protección. También es muy importante lo que mencionaba ahorita Luciana, que las escuelas y los colegios también tienen una obligación legal y ética, ¿verdad? De actuar en caso de que se dé esto. Por ejemplo, que circula en un grupo de WhatsApp una foto íntima de un estudiante. El centro educativo no puede quedarse de brazos cruzados, o sea, deben de activar todos los protocolos que tengan, informar a las autoridades y proteger a la víctima como tal. Asimismo, tenemos otras instituciones, por ejemplo, pues el ICE que colabora mucho en el rastreo digital de delitos, ¿verdad? Eso a veces lo trabajan de la mano con el OIJ y la Fiscalía de Cibercrimen. Entonces, bueno, en resumen, nuestro marco legal sí establece un ecosistema de protección que, aunque no es perfecto, marca un camino claro hacia la prevención y a la sanción de la violencia digital contra la niñez. Pero es acá donde también nosotros debemos como que unirnos y trabajar en esto, aplicar todos estos consejos que les hemos venido dando a lo largo del webinar con nuestros menores, ¿verdad? Entonces, sí, pasamos a la siguiente, Lu, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son los delitos más graves y comunes que afectan a los niños y adolescentes en el entorno digital? Bueno, el primero, tenemos el grooming digital, que eso está tipificado en el artículo 167 bis del Código Penal. Este básicamente lo que nos dice es que la seducción o encuentros con persona menor de edad o incapaz por medios electrónicos será reprimido de 2 a 4 años a quien cometa estos contactos de contenido sexual o erótico, ya sea que incluyan o no imágenes, videos o textos. Entonces, vemos, en resumen, ¿verdad? El acoso sexual en esta línea es cuando un adulto finge una amistad con un menor, a menudo haciéndose pasar por otro adolescente, para luego proponerle actos sexuales o inducirlo a enviar imágenes íntimas. Entonces, este artículo lo que hace es castigar y a su vez pues proteger a los menores de esto.
Otro delito muy lamentable es el de la pornografía infantil. Ese se tipifica en el artículo 173 del mismo Código Penal. Y este indica lo siguiente: la fabricación, producción o reproducción de pornografía será sancionado con una pena de 5 a 9 años. Quien por cualquier medio difunda este material, igual pena se le impone a quien inste o obligue a la persona menor de edad o incapaz de enviar material pornográfico de cualquier tipo. Este lo que hace es prohibir, ¿verdad? Esa prohibición, perdón, prohíbe la producción, la distribución y la tenencia incluso de material sexual con menores, incluso cuando se trate de simulaciones digitales como los deepfakes, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando, porque basta con solo poseer una imagen para que se configure el delito. Este, lamentablemente, es uno de los crímenes más perseguidos internacionalmente porque las imágenes se comparten en redes clandestinas, trascienden fronteras y a nuestras leyes les falta muchísimo actualizarse, para ponerse al hilo, por así decirlo, ya que, a ver, no tenemos tipificado que, por ejemplo, la policía pueda ingresar a una computadora de un delincuente y eliminar todo esto. No, porque tiene que ser una serie de pasos, que un juez dé la orden y demás. Entonces, en todo ese tiempo, ya ese material que estaba ahí o pasó a otra red o se eliminó y ya no se pudo hacer nada. Pero bueno, ese es otro tema, perdón. Este, otro delito es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, regulado en el artículo 196 bis. Este, bueno, sanciona con una pena de 1 a 3 años de prisión quien en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad sin autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile este material o que dé un tratamiento no autorizado a imágenes o datos de una persona física. Y este artículo tiene una particularidad muy especial, que es que la pena será de 4 años siempre que esas conductas descritas vulneren a una persona menor de edad o incapaz. Entonces, bueno, estos delitos nos recuerdan algo muy importante, que la frontera entre lo virtual y lo real no existe para las víctimas, ya que el daño sufrido en un celular o en una red social es tan real como un daño físico. La siguiente, Lu. Ahora bien, es la responsabilidad de plataformas e instituciones. La protección de la niñez no puede recaer únicamente en las familias o en el Estado. También las plataformas digitales deben de tener deberes muy concretos, ya que, por ejemplo, las plataformas como Meta, TikTok, YouTube están obligadas a remover contenido dañino y habilitar mecanismos de denuncia y a colaborar con las autoridades, ya que si no existiera como estos límites, estas protecciones, sería un campo para que los ciberdelincuentes ataquen y dañen a nuestros niños. El PANI, bueno, también tiene responsabilidad, ¿verdad? Brindando, pues, como les comentaba hace poco, brindando atención y apoyo. Las escuelas deben activar esos protocolos y ahora por ejemplo, la unidad de cibercrimen del OIJ se ha encargado muchísimo de brindar charlas y demás a la población para informarnos de estas situaciones y así enseñarnos a nosotros cómo actuar ante esto. Una vez que se difunda ese tipo de información, es importante que no solo vayamos, la escuchemos o porque nos van a dar un certificado de participación, no, definitivamente que también nosotros tenemos una responsabilidad compartida, que si aprendemos algo debemos de replicarlo, porque al final es eso, si no actuamos todos, pues esta guerra la podemos perder y quienes van a seguir muy, pero muy mal son los niños que, como bien lo dicen todo, ¿verdad? Incluso la legislación, son inocentes e incapaces.
La siguiente, Lu. Y bueno, eso era lo que les venía mencionando, ¿verdad? Que un futuro digital seguro es posible si actuamos juntos. Entonces, algunas acciones concretas. em, Son importantes de tenerlas ahí en cuenta porque, bueno, cuando hablamos de estos riesgos, las familias piensan que a veces la solución es prohibir el uso del Internet y ya, pero la realidad es que la prohibición no va a educar ni va a proteger. La clave está en en el acompañamiento constante, ¿verdad? Informarle a los chicos qué es esto, qué riesgos tiene y todo, no simplemente quitarles todo y dejarlos ahí pues en un estado incluso hasta peor, porque si no saben, cuando, ¿verdad? Dios no quiera, esto les suceda, no van a saber ni qué nombre tiene, si es algo malo, cómo pueden actuar ni demás. Entonces, por eso la clave siempre es estar ahí acompañándolos. Entonces, bueno, algunas acciones prácticas que podemos aplicar es revisar junto a nuestros hijos las configuraciones de privacidad de sus redes sociales, como se mencionaba anteriormente, hacer un ejercicio de verificación de noticias falsas para enseñarles a distinguir lo que es algo falso y que es una información totalmente confiable. O hacer estos ejercicios, por ejemplo, esos videos, ¿verdad? Donde ponen así como la comparativa de una persona real y de una persona hecha con IA para que también sepan cómo distinguir eso. Guardar en sus celulares números de emergencia, ¿verdad? Ante cualquier cosa, sea pues de un familiar cercano e incluso de las autoridades pertinentes en estos temas y conversar abiertamente sobre lo que se hace en línea, porque ya que la confianza es la mejor herramienta de protección, ya que si un niño se siente en confianza en sus padres o docentes, va a pedir ayuda antes de ser víctima. En cambio, cuando uno siente miedo o control absoluto, probablemente se va a aislar y va a correr más riesgos. Siguiente. Lu. Y bueno, ya para cerrar, quiero insistir en una idea central, ¿verdad? Que es que los derechos de los niños son universales y por ellos deben extenderse al mundo digital. Como les mencionaba, la Convención sobre los Derechos del Niño nos da un marco internacional junto con leyes nacionales, por ejemplo, la Ley de Niñez y Adolescencia y el Código Penal, pero de nada nos sirven estas leyes si no existe una verdadera corresponsabilidad social. Si familias, escuelas, instituciones, plataformas y la comunidad nos unimos como tal, podemos garantizar que el Internet no sea un espacio de peligro, sino una oportunidad para que los niños crezcan libres, creativos y seguros. Y quiero dejarles un mensaje final. La clave no es el control absoluto, sino el acompañamiento constante. Un futuro digital para nuestros niños es posible solo si actuamos juntos. Muchísimas gracias. Bueno, y antes de finalizar, primero que todo, muy agradecida con todos ustedes por estar el día de hoy acá. De parte de Hackers es un honor hacer este tipo de webinars para educar y concientizar a las personas que a veces son cosas que no sabemos o que tal vez sí sabemos, pero no profundizamos en el tema. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy. Vimos más que todo como el panorama global y local, la exposición digital y los peligros que afrontan los jóvenes niños de nuestro país y a nivel mundial también. También hablamos sobre deepfakes y desinformación como riesgos emergentes actuales y también vimos vulnerabilidades de la niñez y factores de riesgo, prevención y herramientas prácticas para poder aplicar desde casa, desde nuestras escuelas, desde nuestras comunidades. Y esto es muy importante debido a que junto con esto también tuvimos la intervención de Majo con el marco legal y las responsabilidades que nos ayudan a entender cómo proteger mejor a la niñez. Y a los adolescentes, a dónde acudir según nuestras preguntas, ¿verdad? Que siempre decimos, ah, bueno, pasa esto, pero a quién acudo? Es importante que tengamos en claro estas
pautas a seguir. Y bueno, si hay algo que queda claro en esta conversación, es que la seguridad digital es responsabilidad de todos y todas nosotros, padres, educadores, jóvenes y la sociedad en general. Y bueno, queremos agradecer profundamente a cada ponente em, por compartir su tiempo, sus conocimientos y a ustedes también por acompañarnos en este espacio de aprendizaje y reflexión. Esto no solo para nosotros es increíble, sino que también para todos ustedes debe ser como un punto a seguir del cambio que están haciendo en sus vidas, para sus familias, para sus hijos y para sus adolescentes. Y bueno, gracias por ser parte de esta iniciativa, por ayudar a que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan un entorno digital más seguro, como tal vez en algún momento nosotros también necesitamos de estos consejos cuando fuimos niños y adolescentes, inclusive ahora. Entonces, bueno, muy agradecidas de parte de Hackers y también de parte de todas las instituciones que están apoyándonos este día. Les queremos agradecer por estar acá y bueno, el futuro digital puede ser seguro si acompañamos a nuestros niños y niñas con amor, información y vigilancia responsable. Muchas gracias. Ah, bueno, y también un paréntesis para que les voy a dejar por acá el Linktree de nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y ver más contenido referente